Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Vamos a leer del 1 para no sacarle nada fuera de contexto. Dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire cómo el apóstol Pablo empieza a decirle a la iglesia, y cómo les empieza a decir que aún Cristo en medio de el caminar, Cristo estaba allí presente con ellos. Por eso es que el Antiguo Testamento tiene validez. Entonces, habla de Cristo. Pero en el versículo 6 nos vamos a seguir enfocando. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentaremos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Les leí desde los principios de los versículos de cómo el apóstol Pablo empieza a decir la gravedad de la tentación. Y en esa gravedad de la tentación, el apóstol Pablo menciona ciertas cosas de las cuales el pueblo de Israel cayó tentado. Dice en el versículo 7, si me ponen el versículo 7 en la pantalla, dice, ni seas, dice en el 7, ni seas idólatra. ¿Okay? Entonces, todos estos, el pueblo de Israel se sintió tentado, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y observe cómo el apóstol Pablo les empieza a decir, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces el apóstol Pablo les empieza a hablar de todo el tipo de tentaciones, porque todos tenemos tentaciones. Generalmente la gente asemeja la tentación solamente a la atracción sexual y no tiene nada que ver eso. A veces nosotros tenemos tentaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, a la atracción sexual. A veces nosotros nos sentimos tentados a los aparatos y a los celulares. ¿Cuántos de nosotros tenemos una bendita tentación que no podemos soltar el celular ni para ir al baño? Nunca leímos el periódico. Jamás en nuestro tiempo, déjeme regresar a los 90, usted iba a la tienda en Los Ángeles, California, ponía una cora, sacaba el periódico, lo leía y se iba al baño y se ponía a leer el periódico. Jamás hicimos eso. Nunca lo hicimos. Nunca nos sentamos en la mesa con un café a leer el periódico y ver la página de deportes. Jamás. Nunca nos sentamos en la sala a ver el periódico. Sin embargo, cosas que no hicimos con el periódico, la revista, esto, lo hacemos con el teléfono. Y una de las grandes tentaciones que todos tenemos, que no es malo tener teléfono, el problema es lo que consumimos a través del teléfono. Tenemos una tentación de Facebook. No ponemos nada bueno, pero sí nos interesa lo que puso la vecina. A veces ponemos humor, ponemos chiste, pero es increíble que la tentación la tenemos ahí todos los días. El teléfono no lo soltamos para dormir. El teléfono
nos levantamos, lo primero que tomamos es el teléfono. Vemos qué sucedió. El teléfono, antes de irnos a dormir, lo primero que vimos fue el teléfono. Y no es malo si vimos una predicación o el televisor una predicación. Entonces estamos llenos de tentaciones. Yo que soy una persona que me gusta la tecnología, una de las cosas que yo batallo todos los días es con la tecnología. Llego a mi trabajo en la mañana, lo primero que hago, le voy a hablar de mi trabajo, es abrir una computadora que el trabajo me proveyó, la pongo en el escritorio, tengo una computadora, una desktop, tengo una computadora pequeña y yo tengo un monitor en el cual monitoreo una cosa y tengo una laptop el cual monitoreo otra cosa. Todos los días estoy pegado a la tecnología. Somos adictos a la tecnología. No sabemos usar un iPhone, no sabemos usar un Android, pero lo queremos, ¿verdad? Lo único que sabemos hacer es textear y llamar por teléfono, pero queremos porque se ve bonito. Y nos volvemos eso. Y cuando nosotros abrimos ese mundo, más allá vemos lo que está poniendo Facebook, noticias, esto y lo otro, esto, aquello, de lo cual no es malo. ¿Cuál es el problema entonces, pastor, de tener tecnología? Que somos más adictos a ello que a la escritura. Somos más adictos a la tecnología que leer la Biblia. Somos más adictos a escuchar lo que alguien tiene que decir que escuchar un mensaje. Y todo lo que sustituye a Dios en el trono del corazón, todo eso es idolatría. No necesariamente tiene que ser un muñeco como la Iglesia Católica, que nosotros le damos palos a la Iglesia Católica, que San Judas Tadeo, mira eso, arrodillándose del muñeco, de los pedazos de yeso, y nosotros les hacemos burla. No, nosotros tenemos un aparato que todos los días, con una manzanita, otros con un muñequito verde, pero tenemos un aparato que prácticamente todos los días nos arrodillamos delante de ellos y les damos pleitesía. Y vamos quitando a Dios de nuestro corazón por rendirle pleitesía a aparatos como Apple, como Android. Y no digamos ustedes jóvenes. Entonces, ustedes jóvenes a lo mejor se sienten adictos a esto, que streak, que sacan la lengua, se toman una foto así, piensan que es divertido y cosas así. Todos tenemos una adicción. El problema de todo esto es, de alguna manera, es que estamos reemplazando a Dios y nos sentimos tentados por la tendencia que el mundo tiene. La tendencia, nos alimentamos de todo menos de Dios. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Déjenme hablarle con los jóvenes. Porque ustedes jóvenes van a ser una generación de cristal, bueno, son algunos de cristal, que no van a aprender nada y absorber nada de la palabra de Dios, porque tienen unos padres que a veces estamos adictos también a esos, o somos tolerantes o somos negligentes. Porque los padres somos a veces negligentes. Porque nosotros deberíamos de alguna manera tener un devocional con nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura antes de continuar? Dice la Biblia que cuando Josué murió, dice que se levantó otra generación. Y dice, y esa generación no conocía a Jehová. Solo oyeron lo que Josué le había dado. Josué compartió todas las maravillas que Jehová había hecho, pero se levantó otra generación que no tuvo el temor de Dios y empezó a hacer lo malo. Entonces la responsabilidad de nosotros como padres no es que yo sepa, no es que yo entienda, es cómo yo administro lo que yo sé, lo que yo conozco de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos, la generación que está viviendo, no sea consumida por el internet. El internet nos está consumiendo por todas partes. Y tenemos Snapchat, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, que solamente ahí le acabo de mencionar 4, 5, 6, que comemos de aquí, comemos de aquí, comemos de aquí, comemos de aquí, vemos aquí y vemos aquí, sin contar que está Netflix, Amazon Prime, sin contar que está Tubi TV, sin contar que está Disney, sin contar que está ESPN, sin contar que está Hulu. Y todas esas aplicaciones uno las puede tener. El problema es que si yo consumo demasiado tiempo en eso y no consumo tiempo en Dios y en su palabra, me voy a convertir en una persona neófita espiritualmente. Y por eso es que los cristianos empiezan a fallar y su fe no está fundamentada sobre la Escritura, sobre una verdad bíblica,
sino sobre lo que quieren escuchar. Hello, me estoy explicando. Entonces, antes de continuar, jóvenes, les motivo que sigan teniendo Snapchat. Yo no les voy a prohibir, pero que escuchen la palabra de Dios. Necesitan. Papás, les motivo. Si usted le compró teléfono, es absurdo que hoy se los quite, pero que les motive, que usted les empiece a enseñar la palabra. Entonces, jóvenes, lean la escritura. Si ustedes no quieren papel y hoja, bueno, al menos agarren una digital, pero lean la Biblia, porque es importante leer la escritura. Papás, enseñémosles a nuestros niños el temor de Jehová para que nuestros niños no sean una generación que se olvide de la palabra de Dios. Usted tiene que enseñarles. Ayer hablábamos y nos decían, y es importante que usted tiene que traer a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Usted no puede permitir que sus hijos se pierdan. Eso quiere decir que usted es una persona tolerante y que no le importa si Cristo viene hoy y sus hijos no están aquí, se los lleve el diablo. Nosotros tiene que importarnos y preocuparnos que nuestros hijos se alimenten de la escritura. Entonces, volviendo al tema de la tentación, todos nos sentimos tentados en algo, ¿sí o no es cierto? El fútbol es una tentación. Yo empecé a jugar fútbol a los 30 y tantos años. Yo era apasionado del tenis y del básquetbol, pero el fútbol se vuelve adictivo. Y uno, cuando juega el mejor equipo del mundo, ¿no? Que eso es adictivo. Yo no soy amante ni me peleo con equipos contrarios. Yo disfruto el fútbol, pero no se me quita el sueño. Para mí el fútbol, yo puedo dejar de ver fútbol y no me afecta, pero se puede volver adictivo. Yo prefiero agarrar la guitarra y hacer otras cosas, pero hay quienes el fútbol es una tentación. Otros las películas, otros las novelas. Ah, sí, ay santo, la Rosa de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe. Y siente el frío, el viento que cuando menos siente sopló el chiflón de aire frío por la calle, el diablo se metió aquí. ¿Qué onda? Todos tenemos de alguna manera tentación. Es parte de nosotros. La pregunta es cómo le vamos a hacer nosotros para poder bloquear esas tentaciones que día con día nos están atacando. ¿Hello? Entonces, el apóstol Pablo dice, no seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, hablando de los problemas o de las inmadureces del pueblo de Israel. Siguiente versículo, el versículo 8. Entonces todos tenemos tentación. Mire, yo jamás, bueno, en mis años, lo mucho que me he fumado son 6 cigarros. Y esos 6 cigarros a mis 16 años me los fumé para impresionar a las chicas. Porque ahí en el barrio, ¿verdad? El que tenía un cigarro así se veía cool. Eso es todo. Cerveza, un solo trago de cerveza di a los 13 años. Así que yo puedo ver cerveza, no me pasa nada. Me molesta el humo del cigarro, eso no lo aguanto, pero no me molesta. Marihuana, vaping, tampoco. Pero si para mí es un problema, no me voy a acercar al que lo está haciendo porque yo me siento tentado. Yo bailé, mis hermanos. Yo escuchaba una música y esos pies se me sacudían y se me sangoloteaban. Yo ponía música a mis 16 años, pero a todo dar pum, 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 el tecno. Ustedes saben qué es el tecno, ¿verdad? No de otra música, el tecno, que pum, pum, pum. Yo tiraba patadas de karateca, manos por acá y por acá, me sacudía como culebra, me hacía un lado para otro. No, yo eso de oír, mi mamá cuando estaba viva me decía, mi hijo me ponía videos de Michael Jackson, me decía, baila como Michael Jackson y como MC Hammer. Los que son viejos ya saben quién es MC Hammer, los nuevos no saben ni quién relajo es. Y me ponía, mi mamá me decía, y me paraba en medio de la sala y me decía, mi hijo, mira cómo le hace Michael Jackson. Y Michael Jackson le hacía con los pies para atrás, dele para atrás, y que me salía para atrás, estaba todo tieso. Pero si mi mamá, dele, y ponía en sí Hammer y ponía esas cosas. Eso fue mi debilidad. A mis 16, 17 años, yo bailaba y quería ser DJ. Cuando yo llegué a la iglesia a los 19 años, yo empecé, dice, ¿cómo cambiamos la alabanza en la iglesia para que suene como tecno? Porque era el tecno, una de las cosas que me costó dejar. Entonces, si para mí, eso ya no me afecta, pero si para mí cuando voy empezando, escucho un baile y se me mueven los pies y eso me da tentación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Darle la espalda e irme para otro lugar porque los pies me llaman a pegar una bailada.
A mí me costó dejar el baile. Y no es que anduviera esos bailes que andan hoy de moda y todo eso, esos bailes ahorita depravados y que el Bad Bunny y el Peso Pluma que está más feo que la calaca. No, hombre, que son esas cosas. Nada que ver esos bailes depravados. Pero si yo sabía que allá Marco Antonio Solís me iba a meter depresión, no me iba para allá. Usted sabe, aquella gente que escucha como que es una cantina en la casa y hay que le dan ganas de tomar y que la Navidad sin ti, que me muero de por ti, que no sé qué. Si todo eso le afecta a uno, uno se da la vuelta y se aparta, porque uno tiene que saber cómo controlar su vida de tal manera de no caer en tentación. Pablo dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación hizo que muchos fueran muertos. Y es por eso que yo le digo una cosa antes de continuar. Si para ellos la debilidad era la interacción sexual, este tipo de personas que fornicaron, Dios los mató. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. Y esta gente cayeron 23,000. Y sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso me lleva cuando Jesús, se acuerda que andaba en el desierto y Jesús lleno de hambre, mucha hambre, el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, aviéntate de este peñasco que sus ángeles va a mandar. Si tú eres hijo de Dios y postrado me adoraras, te voy a dar todo esto. Imagínate con el hambre, el cansancio, un cuerpo humano en el desierto 40 días, de noche frío, de día caliente, con hambre. Y te pasan en ese instante que estás ayunando unas fajitas de carne con pollo, una torta de jamón, dijo el Chavo del Ocho. Yo no sé qué es lo que come usted, una baleada completa, una carne asada, unos taquitos de esos que le mete sobre el pozole. Y usted con esa hambre. Y viene el diablo y le dice, si dejas de ayunar, si dejas de hacer esto, te voy a dar esto. Y caemos en la tentación, en la debilidad que en ese momento estamos pensando. Me detengo un momentito. Por esos matrimonios, cuando usted se sienta tentado con alguien, la Biblia dice que son una sola carne. Y Pablo dice, tu cuerpo no es tuyo, sino es de tu cónyuge, el de tu cónyuge es tuyo. Entonces, cuando uno se sienta tentado, lo primero que tiene que ir es a ver al otro cónyuge y le dice, ¿sabes qué? Me agarró la chiripiolca. Porque llega una edad que uno se acostumbra, a lo largo de los años, se acostumbra a tener a la esposa, al cónyuge, que empieza a menospreciar por el que aparece en las revistas o en la televisión. Ahí viene William Levy. ¿Y ese qué tiene? No tiene nada. Al suyo al menos usted le botó el pelo. Siéntase orgullosa de que ese pelo es gracias a usted. Alguno de ustedes le sacó panza al marido. Siéntase orgulloso que su marido no tiene un six pack, pero tiene una panza que usted le ha dado. Yo he formado a este hombre. Algunas de ustedes no tienen muy lindas a sus mujeres, pero todo eso que andan cargando los niños y están todos chuecos, usted puede decir, sí, yo tengo a mi esposa, mira, toda chueca la tengo por culpa mía. Empecemos a ver lo hermoso que es el compartir los años que tenemos como matrimonio. Y cuando la tentación llega a nuestra puerta, tener el valor civil de decirle a nuestras esposas o viceversa, nos sentimos tentados. Y lo mismo ustedes jóvenes, de decir a sus padres, me siento tentado. Porque tus padres son los que te van a ayudar a salir en medio de la tentación y no ocultar estas cosas. La fornicación es tan grave que esta gente fue muerta. Es por eso que es importante que cuando nosotros nos sentimos tentados, busquemos a Dios. Y seguimos leyendo. Versículo siguiente, Kevin, versículo 10. La escritura dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La tentación también es una murmuración, como estuvimos aprendiendo ayer las mujeres, ¿verdad? El versículo que leyó Elsa, ¿se acuerda?
La murmuración es una tentación porque todos tenemos algo que decir, pero a veces no lo decimos correctamente en el tiempo adecuado con las personas adecuadas y terminamos murmurando, y la murmuración es un pecado. Siguiente versículo, versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en el 12 sigue diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es por eso me gusta ese versículo, porque de todos los pecados que está diciendo Pablo, fornicaron, fueron muertos, pecaron, fueron muertos, cayeron en idolatría, fueron muertos. Es por eso que cuando uno va a juzgar un pecado de una persona, tiene que tener misericordia para juzgar a alguien. Por eso es que Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que qué. Eso quiere decir que cualquier persona se puede caer. Los pastores tenemos que tener misericordia de aquellas personas que fallan, y ustedes tienen que tener misericordia de los líderes que fallan, y todos tenemos que tener misericordia los unos de los otros, porque si nos volvemos personas dictadoras y dictamos sin misericordia, el día que nosotros fallemos y caigamos, así como nosotros juzgamos, nos van a juzgar a nosotros, y eso va a ser terrible. Por eso uno tiene que indagar por qué cayó, por qué falló. Por eso uno tiene que tener cuidado. Si usted cree que está firme, mire que no caiga. Escuchaba la otra vez a un pastor junto con su esposa, y decían y masacraban a los matrimonios y le tiraban duro y empezaban a tirar. Años después terminan divorciándose. La misma fórmula que no usaron con misericordia para los demás, ahora piden misericordia. Uno tiene que tener misericordia con las personas. No, es que la Biblia dice, bueno, vos crees que está firme, aventá piedras, y cuando vos estés caído, así como aventás piedras, que te avienten piedras. El que está firme, mire que no caiga, porque cualquiera está exento si no se guarda y se cuida en el seno de Dios, en el cuidado de Dios, a caer en idolatría, a caer en fornicación, a caer en murmuración y en todo este tipo de cosas. Cualquiera, nadie es Superman, y todos tenemos tentaciones. Tenemos tentaciones a ganar más dinero, tenemos tentaciones al trabajo. Y uno tiene que empezar a vencer, porque si vos crees que estás firme, asegúrate que no caigas. Es por eso que cuando la Biblia dice en otros versículos, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Eso es lo que la Escritura dice. Entonces, cuando nosotros nos sentimos tentados, iglesia, tenemos que vencer todo tipo de tentación. Entonces, yo le quiero decir esto antes de continuar. Si usted cree que está firme, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ayudemos a levantarnos a aquellos que se han caído por medio de la tentación. La tentación es un veneno que nos ataca a todos, y todos estamos tentados en todo por todo. Por medio del dinero, por medio del trabajo, por medio del orgullo, por medio del conocimiento, por medio de esto, por medio de aquello, por medio de lo otro. ¿Sabe cuántos buenos comentarios recibo yo en las redes sociales y cuántos malos? Unos me tientan a contestarles. Pastor, vividor, se ve, un uruguayo me puso ahí y me dijo, tiene la bandera de los yanquis, ¿qué le vas a creer a un yanqui? Estoy prieto, ¿cómo es el yanqui? Otros me dicen, pastor mantenido, de seguro tenés engañado a la gente. Que no. Otros me dicen, sí, pastor, debería de hablar de fulano de tal, sultano mengano. Todos los mensajes que me mandan en privado en YouTube y en Facebook. Y la tentación, y otros me dicen, usted es un siervo de Dios, guardado, siga adelante. Te suben el ego. Uno tiene que poner todo el tiempo tiene que poner los pies sobre la tierra, para que no te sientas tentado a creerte el mejor cantante, el mejor músico, el mejor cristiano, la mejor esto, el más guapo, el más rico, el más elegante, el que mejor se viste, el que usa Gucci, ¿verdad? Y todo eso, cuando vas, y uno dice, los pies sobre la tierra. Porque a veces los títulos, esto, lo otro,
nos hacen levantarnos. Excuse me, yo casi no hablo español. Indio, si tenés 3 años y no hablas español. Excuse me, I'm a US citizen. Y el nopal se te nota que sea US citizen. Gloria a Dios que sos US citizen. Eso no tiene nada que ver. Pablo dijo, mi ciudadanía está en los cielos, donde espero cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios si usted es ciudadano. Aleluya. Pero tu ciudadanía no te va a dar entrada al cielo. Cuando llegas al cielo, van a ver ángeles de migración y van a ver tu pasaporte. Entonces cuando llegas al cielo van a decir, excuse me, are you US citizen? Of course I am. Sí, pero no del cielo, para el infierno. Deportado para el infierno. Porque qué bueno que tengamos documentos, qué bueno que seamos ciudadanos americanos. A veces eso nos sentimos tentados y nos sentimos entitled to our own opinion y que nos sentimos grandotes. Señores, todos aquí, gracias a Dios, que llegamos de una o de otra manera y tenemos o no tenemos papeles. Pero hijos, los pies sobre la tierra. La tentación de creerte que esa bandera es tuya, no va si ni naciste aquí, y aunque naciste de un montón de indios que vinieron de por allá. Pongamos los pies sobre la tierra y cuando veamos a la gente que necesita, que tiene ayuda, mis pies están sobre la tierra. Me siento tentado a sentirme el más grande, pero sí es cierto, necesito la documentación y honrar a la bandera. Está bien. Pero la tentación de sentirme superior a alguien, no, señores. Eso no puede ser, ni la discriminación entre uno y los otros. Y entre las nacionalidades, es que como en México no hay dos, no, tampoco, ni va a haber nunca. Déjelo ahí tranquilo. Es que como El Salvador, usted sabe lo que está haciendo ese país. Gloria a Dios por el presidente, nos tocó a nosotros. Es que como Honduras, usted sabe, las baleadas, no importa. Deje las baleadas allá tranquilas. Deje de discriminar. Es que eso de la baleada es un taco, usted. Eso es lo que es. ¿Qué le importa? Se llama baleada. Es que eso del taco es una baleada. Usted déjelo, se llama taco. El mismo burro es el mismo burro envuelto con otra tortilla. Es la misma carne envuelta. Una carne envuelta con una tortilla se le llama enchilada. Otra carne envuelta con otra tortilla se le llama taco. Otra carne envuelta con otra tortilla se le llama burro. Otra carne envuelta con otra tortilla se le llama flauta. Otra carne envuelta con otra tortilla se le llama gordita. ¿Qué importa? Pero cuando nosotros empezamos y nos sentimos tentados, ahí vámonos los maritas por aquí, y esa tentación, nos sentimos tentados a menospreciar a los demás por el lenguaje, por esto, por sentirnos grandes, por el idioma, por el acento. Yo sé que yo tengo un acento cuando hablo inglés y a mí me da pena. A mí qué pena me da si eso me da de comer. Me llaman a la middle school, Mr. Perez, can you translate? Venga para acá, que me van a pagar por traducirle. Usted que no habla inglés y yo que lo hablo mucho y aquel que no habla español, aquí estoy en medio, mire, ganando billete. A mí no me afecta. Que tiene acento. ¿Y quién no tiene acento? Es como nosotros lo tomemos, pero siempre tenemos que tener los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la tentación nos llega. Nos sentimos tentados por uno y por otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es asegurarnos que si estamos firmes en nuestras convicciones, miremos que no caigamos. Y es por eso que yo le digo a usted, iglesia, cualquiera se puede caer. Esto no es asunto de que un pastor cayó en pecado. ¿Y por qué cayó en pecado? A ver, analicémoslo. ¿Cuál es la razón? Es que nunca fue de nosotros. ¿Y a vos qué te consta? Si mismo el Señor está diciendo, mismo Pablo está diciendo que por fornicación cayeron un montón de gente, por idolatría cayó un montón de gente, y después que empieza a decir que la gente empezó a caer muerta porque falló, después nos empieza a decir así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que nos está dando una pauta que cualquiera se puede caer. Por eso tenemos que tener misericordia. Cuando usted se sienta tentado, iglesia, corra, huya del pecado, huya y busque a un hermano que le pueda ayudar. Cuando usted se sienta tentado, que quiere usar esa lengua para marginar a alguien, golpear a alguien o decir algo, huya. Porque es que eso en el dime que te diré y esto y lo otro, uno empieza a asumir cosas que no son y a decir cosas que después uno se arrepiente. Huya. Jóvenes, cuando vos estás ahí en eso que vas a decir, what the,
y vas a decir la mala palabra, ciérrate la boca. Huye de los compañeritos malcriados o que andan haciendo bullying a los demás. Huye de ellos, porque después te asocian con ellos. Uy, es que son my best friend. Pero ¿qué le ves de bueno a ese best friend que hace bullying a los demás, que maltrata a los demás, que discrimina a los demás? Huye. ¿Te sentís tentado a estar en medio de la bolita que es you wanna fit in? You don't need to fit in. Huye de ese montón de gente y busca de Dios. Ay, es que mi mami es una amargada. Allá en El Salvador, mi mami amargada, no me deja dormir con el teléfono, no me deja. En cambio, la mami de la Ashley, mira, la mami de la Ashley, ella tiene iPad, le tiene esto, le tiene lo otro, le compra esto, le lleva a Disney, le ven a esto. ¿Y a vos qué te importa la Ashley? Mira cómo tu mamá se sacrifica para darte lo que vos necesitas. Deja tranquila a Ashley. Ay, es que Ashley a los 13 años ya andaba en carro. Y yo quiero un Porsche. No sabes ni qué es un Porsche, pero creo que es un Porsche. Y ya la Ashley ya tiene esto, y la Ashley ya tiene esto. Y ahí están los jóvenes margirando, los pobres tatas, trabajando. Y ahí anda el papá. Ay, es que mi hija me pidió unos Nike de $250. ¿Cómo le voy a hacer? Ay, porque mi hija me la hacen bullying por los zapatos. Y ahí anda el drama de la mamá. Ay, la tentación de seguir metiendo horas y que más dinero para comprarle los Nike Air Force One, no sé qué, 3, 4 al joven. Ay, no, y pobrecito. Hello. Huye, jóvenes, de las tentaciones. Huye de esas cosas, que el cigarro, que la marihuana, que el sexo. Huye de esas cosas. Huye, joven. Eso no vale la pena. Matrimonios, huyamos del adulterio y la fornicación. Tanto que les hemos costado a nuestras esposas, varones, déjenme hablar nosotros los varones. Les hemos costado que nos eduquen. Usted sabe qué tanto dolor le he dado yo a mi esposa para darle dolor a otra mujer. Eso sería demasiado para mí. Mi esposa ha sufrido tanto conmigo que la voy a dejar seguir sufriendo. Pero usted sabe, se pone a pensar, y mi esposa ahí jugamos y hablamos de estos temas. Y le digo, mi amor, ¿cómo te voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer sufrir a otra mujer tanto que me ha costado educarte? ¿Por qué? Cuando nosotros nos sintamos tentados a eso, vayamos a nuestras esposas o nuestro cónyuge y digámosle la verdad. Me siento así, siento que la tentación anda, siento que una mujer me persigue, siento que un hombre me persigue, siento que mis ojos se sienten atraídas por dicha persona, siento el deseo de volver a tomar, siento el deseo de volver a fumar, siento el deseo de volver a caer en la pornografía, siento el deseo de eso y me siento tentado. Iglesia, en el cristianismo, una de las cosas que nos va a ayudar es ser sincero. No importa cómo los demás actúen, es nosotros ser sinceros. El éxito que va a traer a nuestra vida es la sinceridad, los que estamos casados con nuestros cónyuges. Que cuando estemos frustrados, le digamos, estoy frustrado, solo oíme, solo escúchame, quiero soltar mi frustración, no lo estoy tomando contra ti, pero me siento frustrado porque no he logrado hacer lo que yo quiero. Y ahí está el cónyuge escuchándolo. Y una vez que se quita la frustración, uno se siente libre, pero no sale afuera a cometer locuras. Me siento frustrado con los hijos, me siento frustrado con el trabajo, me siento frustrado. Uno tiene que ser sincero en la iglesia. Me siento frustrado con Reinita, yo no sé por qué Reinita me le grita a los niños, me siento frustrado con ella, un ejemplo, porque es la sobrina. Me siento frustrado con Angie, déjeme poner la familia, me siento frustrado por esto. Una de las cosas que nos va a ayudar es a ser sincero y no dejarte llevar por la tentación, es que tengo ganas de ahorcarlo. Iglesia, tenemos que aprender a ser sinceros nosotros y reconocer que día a día nos bombardean de un lado para otro. Salimos afuera en el mundo y hay una cantidad, un buffet de tentaciones por todas partes. Jóvenes más altos, elegantes, fornidos, muchachas más jóvenes, elegantes, con detalles que quizás vos pensabas que tu esposa no tiene, o viceversa. Jovencitos que están guapos, ojos azules, sin temor de Dios. Jovencitas muy elegantes, muy guapas, muy esbeltas, a tus ojos, varoncitos, sin temor de Dios. Te estás casando con un diablo, con una diabla.
Todo eso nos ataca. Y con este mensaje no crea usted que yo no lo entiendo. Todos nos sentimos tentados. Un mundo que nos espera para tentarnos, pero tenemos que asegurarnos que si nosotros pensamos que estamos firmes, asegurémonos de no caer. Asegurémonos de no fallar. Una vez, un chiste, le dice un miembro a su pastor: pastor, caí de la gracia. El pastor le dice: ¿y cuándo estuviste en ella? Nunca. Porque a veces estamos caídos y no queremos reconocer que espiritualmente estamos caídos. A veces hemos puesto dioses e idolatrías en nuestra vida. Y hemos ignorado a Dios, los avisos de Dios en nuestra vida. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, hasta cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados somos cuando soportamos la prueba. En el versículo 12 que ven. Entonces, somos bienaventurados cuando en medio de la prueba o la tentación la hemos resistido. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si nosotros no logramos vencer el pecado, si nosotros no logramos vencer, la tentación nos va a llevar a hacer el pecado. Fíjese lo que dice el 15. Entonces la concupiscencia, el deseo que hay en cada uno de nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado. Después de haber fallado en la tentación y el pecado siendo practicado, consumado, da a luz la muerte. La tentación nos lleva a practicar el pecado nos lleva a la muerte. Entonces es por eso importante que cuando usted se sienta tentado, tiene que saber resistir. ¿Qué si Jesús hubiera caído en las tentaciones? Tentaciones de hambre, tentaciones que conocía que era el Hijo de Dios. No tuviéramos vida eterna, no tuviéramos salvación. Nuestras concupiscencias nos llevan a practicar el pecado. Y esa práctica del pecado nos lleva a la muerte. Y la muerte nos separa de Dios. Santiago lo está diciendo de una forma universal a la gente. Entonces necesitamos nosotros soportar la tentación. Cuando nosotros leemos antes de que Jesús fuese muerto, dice la Biblia, en Mateo capítulo 26, versículo 36, dice la Biblia que Él deja a sus discípulos y les dice a sus discípulos: miren, ustedes quédense aquí, oren para que no entren en tentación. Y Jesús se va, empieza a orar y le dice: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús se regresa y encuentra a los discípulos durmiendo. Y la respuesta de Jesús ante eso le dice: orad para que no entréis en tentación. Se va otra vez, por segunda vez, vuelve a orar, vuelve a decir lo mismo, porque Jesús estaba entrando en un momento difícil. Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Regresa por segunda vez, los vuelve a encontrar dormidos y le dice: orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. 3 veces les dijo eso. Una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros es ser sincero y meternos en oración. Ayer aprendimos que los discípulos le dijeron a la gente, los apóstoles le dijeron: es necesario que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Y hoy la gente o hace una o hace otra. Hay gente que estudia y pasa 2-3 horas estudiando sin orar. Hay gente que ora y ora sin leer.
Oremos. Jesús nos dijo, con leer la ley no vas a entrar en tentación. No, Jesús no dijo eso. Ora para que no entres en tentación. Y a veces el ser humano lo que menos hace es correr a Dios, sino que corre a otras cosas. Corramos a Dios. Ora para que no entres en tentación. Hay que orar, iglesia. Cuando usted tenga un problema y no encuentra la solución, y ese día le cayó un martes, ¿qué se hace quedando? Se queda en la casa. Ay, me cayó la depresión. ¿Y qué hace ahí metido en 4 paredes? Venga hacia la oración. Ore para que no entre en tentación. Me anda siguiendo una filistea. Ore para que no entre en tentación. Nos va a ayudar la oración. Tome su lugar en su casa. Agarre su esquina en su casa y póngase a hablar con Dios y dígale, Señor, me siento así, así y así. Ore. No prenda la televisión. Ore para que no entre tentación. Señor, me pasa esto y esto. El cristiano ha dejado de orar porque nos hemos vuelto personas sedentarias. El consumismo de lo que un televisor, una pantalla de 65 pulgadas no se apaga de día y de noche, nos está alimentando y descuidamos un momento de intimidad con el Señor y decirle, Señor, yo te necesito en estos momentos, te necesito. En estos momentos quiero adorarte. En estos momentos quiero bendecirte. Cuando los pensamientos te atacan y vienen, en estos momentos te necesito, Señor. Y Dios está usando ese problema para que lo busques. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a orar y no le hacemos caso? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a acercarnos a Él? Andamos, ay, llega el fin de semana, bla, 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 que esto, que lo otro, y andamos atareados y afanados, no oramos a Dios, no le dijimos nada a Dios, y cuando sentimos nuestra vida está cansada, lleno de estrés, lleno de tribulación, lleno de angustia, un corazón cargado, llegamos a la iglesia con un corazón cargado, cansado, porque no tuvimos un tiempo durante la semana de descargarnos y despojarnos. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Señor, me está pasando esto. Hemos descuidado porque estamos rodeados de todo lo que todos dicen, o tantas cosas, y oímos todo lo que tienen que decir, menos al mero jefe. Y no le prestamos esa atención. Yo le invito, hoy que vamos a entrar en oración, que no descuide su vida de oración. Joven, ¿quieres tú conocer a Dios? Pónete a hablar con Él. Dile a Dios, Señor, yo no te conozco. Yo voy porque mi mamá me lleva. Pero yo ir a la iglesia, yo prefiero ir con mis amigas. Pero yo a ti no te conozco. Si yo voy a la fuerza, yo voy de mala gana. Yo no quiero estar en la iglesia. Y luego ese viejo dinosaurio que tanto que habla, que según es nuestro pastor, no le entiendo nada. Porque yo hablo más inglés. Y si vos le hablas hacia Dios, Él no se va a ofender. Pero yo quiero conocerte. No quiero que mi mami me levante en las mañanas y me diga que ir a la iglesia. Quiero que nazca de mi corazón. Y va a ver que vamos a empezar a tener un encuentro. Matrimonio es lo mismo. Hoy agarro a mi esposa y juntitos nos vamos a ir a la iglesia a adorar al Señor. Necesitamos volver a eso. Necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos decirle, Señor, necesitamos que tú entres en nuestra casa. Ya no demos la imagen que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien, que mis hijos no están en la iglesia, pero mis hijos están bien, mis hijos son salvos. Mis hijos no están en la iglesia, pero mis hijos están bien. No todo está bien. La tentación del mundo nos está consumiendo. La tentación del materialismo nos está acabando. Así que yo quiero que en esta tarde, cada uno de nosotros, lo que usted tiene en su corazón, lo que usted le ha impedido avanzar, su carácter, su temperamento, el que dirán, el que pensarán, el mundo, los vicios, el que dirán, el chisme, el materialismo, yo quiero que se lo presente delante de Dios. En lo que hacemos una oración. La Escritura dice, orad para que no entréis en tentación.